Buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase de hoy con respecto a la semana 2. Entonces, por favor, me confirman si está visualizándose la pantalla, si están escuchándome, por favor. Sí, se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo, entonces, sí se Sí, visualiza la se escucha. presentación. Perfecto. Sí, sí. Ok, entonces vamos a empezar, por favor. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy. Sí, bueno. Lo primero que vamos a revisar es lo referente a la modificación de base de datos. Como segundo tema, pues en esta semana el objetivo es ver los distintos elementos que forman parte del CRUD de base de datos, ¿sí? Lo referente a la inserción de información, que vendría a ser también la parte de modificación, lo referente a la actualización y el borrado de datos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a un poco pues a revisar la parte teórica y vamos a ir tratando de realizar algunos elementos referentes a el uso del SQL Server mediante, pues no amerite, vamos a ir cambiando la pantalla a esta aplicación. Sí, entonces es lo primero que vamos a revisar, sé que me fui una de más, es la inserción y pues el objetivo de la inserción es insertar la información y pues para esto podemos tener varios elementos a tomar en cuenta cuando nosotros insertemos datos. Es lo referente a la inserción directamente de valores, es decir, una fila por fila, o insertar resultados referentes a una consulta. Lo importante es que en cualquiera de los casos, pues cada uno de los elementos que se insertan deben tomar en cuenta lo referente a la relación que tiene cada uno de los campos con, sobre todo, con cada uno de los valores o tipos de datos que tienen estos campos, ¿no? Además, el número de datos y valores también eh, es importante tomar en cuenta. ¿Sí? La sintaxis general, como podemos ver aquí en la sintaxis general del del uso del insert, podemos darnos cuenta que utilizamos la sentencia insert to, en donde indicamos el nombre de la tabla, ¿sí? El nombre de la tabla a la que se van a insertar las filas. También vamos a tener los campos, ¿sí? Y pues los campos a los que voy a introducir los valores y también vamos a tener los valores que se van a almacenar en cada uno de los campos mencionados. Es importante tomar en cuenta que aquí podemos ver que los campos están entre corchetes. Eso quiere decir que es muy posible que esos campos sean opcionales, ¿sí? Entonces, es también importante tomar en cuenta que a la hora de realizar este tipo de elementos como la inserción, tomar una serie de consideraciones que vamos a ver más adelante, ¿sí? La lista de los campos nos dice, como les había planteado en la anterior sintaxis, es opcional, pero es importante y sobre todo algo que hay que tomar en cuenta a la hora pues de nosotros realizar la inserción es que cuando nosotros queremos insertar los campos en una base de datos, ¿sí? Dichos campos pues deben ser tomados en cuenta, sobre todo su orden y sobre todo su tipo de datos. Hay algunos campos que van a requerir que pues se especifiquen o que se ingrese información. Sí, cuando no especificamos los campos y por qué es opcional, debemos especificar o debemos insertar nuestros datos en el mismo orden en el cual fueron definidos nuestras columnas para la tabla. Entonces ya vamos a ver más adelante cómo verificamos cuándo y cómo se definió una determinada tabla o el orden que tienen los campos. Para esto nosotros vamos a ver en el SQL más adelante, ¿sí? Entonces es importante que nosotros a la hora de insertar la información tomemos en cuenta esto. Si un campo no fue especificado, ¿sí? Y pues si su definición como tal permite valores nulos, dicho campo pues va a tener como resultado, si no fue especificado, un valor nulo, ¿sí? Entonces, todo esto va correspondiente a los campos, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta? ¿Sí? Que pues el identificador, hay que
tomar en cuenta que es importante a la hora de utilizar el identificador de cada una de las tablas, sobre todo cuando nosotros obviamos los campos que queremos ingresar. Sobre todo esto debe tomarse en cuenta a la hora de que pues vayamos a insertar el orden. Y vamos a ver cómo verifiquemos el orden y por qué, de hecho, a pesar de que el insert permite hacer u obviar sobre todo los campos que voy a insertar, no es una buena práctica, ¿sí? Entonces, también es importante que, pues, cuando insertemos registros en una tabla, si esta conlleva o tiene elementos de integridad referencial, mm, esto es referente a las claves foráneas, a la relación que tiene con otras tablas, pues se especifique, pues, de forma correcta los datos que se van a insertar para no causar sobre todo inconvenientes. También es importante que cuando un campo está definido como not null, ¿sí? Esto implica que pues dicho campo debe ser especificado y pues no debemos o no admite valores vacíos o no admite valores nulos, ¿sí? Cuando nosotros realicemos la inserción. Entonces siempre es importante especificarlo y si no, pues vamos a tener un error a la hora de insertar la información en dicha tabla. Entonces, por eso es importante también verificar cuando nosotros realicemos la inserción, si es que pues dicho elemento como el campo o los campos, o qué campos sobre todo permiten valores nulos y qué campos no permiten valores nulos. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo como esto, sí, aquí tenemos estos datos en los que pues vamos a realizar una inserción en la tabla región, sí, de la base de datos Norwin, y pues vamos a ver las distintas formas de insertar. Para eso voy a compartir la pantalla del SQL Server, sí, en la cual pues, bueno, primero había mostrado lo referente al diagrama, que es importante siempre que vayamos a realizar nuestras consultas, inserciones, sobre todo tener en cuenta lo referente pues a la parte esta de saber cómo está estructurada nuestra tabla para pues no tener ningún problema realmente, ¿no? Entonces, vamos a ir, aquí pues también es importante tomar en cuenta que cuando nosotros utilicemos el campus virtual, en el campus virtual tenemos ahí algunos scripts ya hechos y de hecho voy a utilizar un poco pues para, con el objetivo de tratar de optimizar el tiempo y ver si pues en lo siguiente hora pues tratamos de utilizar o realizar ejercicios en los cuales ustedes también van a participar, sobre todo con la realización de, pues, de los scripts que se solicite en el deber o en el ejercicio en clases, pues con el ánimo de pues poder mostrar la información y recuerden que pues sobre todo en estas clases también se va a evaluar la participación y pues el objetivo es de un poco avanzar con la teoría, revisar unos cuantos ejercicios que yo los voy a proponer y pues después de eso hacemos los ejercicios que están en el aula, ¿sí? En el campus virtual y pues voy a pedir que pues quienes hayan resuelto, ojo, esto es con el ánimo de participación. Si es que alguien tuvo algún momento pues se equivocó, no hay problema, están para aprender. Pero el objetivo es evaluar la participación de parte de ustedes. Espero que todos participen y pues la participación en clase también va a tener una nota referente a la parte de seguimiento que es el 60% de las actividades que tenemos en la rúbrica de evaluación, ¿no? Entonces vamos a ver un poco, pues, este ejercicio que de hecho está en el campus virtual y pues lo voy a ejecutar y un poco vamos a explicar, ¿no? Primero voy a ejecutar lo referente pues al usar la base de datos Norway, ¿sí? Con el ánimo de pues poder utilizar la base de datos Norway, ¿no? Primero voy a hacer un select a la tabla región. Veamos qué datos tenemos en región, ¿sí? Ay, perdón, utilicé el debug, creo. Me equivoqué. Utilicé el debug, era el execute, perdón. Ya, entonces voy a tener los datos con el objetivo de obtener las filas de dicha tabla. Como podemos ver en la parte de abajo, pues tenemos algunos elementos, ¿no? Con respecto a nuestras filas de nuestra base de datos. Y pues están
una serie de elementos y sobre todo las filas de los registros de la tabla región. ¿Sí? Primero que nada, recordemos un poco cómo visualizar la información de una o ver la información de una tabla. Si yo selecciono dicha tabla y presiono Alt F1, yo tengo la posibilidad de ver la información de la tabla. ¿Sí? Entonces, como vemos en la información de la tabla, ¿sí? Es importante tomar en cuenta todo esto con respecto a la definición, ¿sí? Primero, veamos en la parte de aquí. En la primera parte nos aparece el nombre de la tabla y cuándo fue creada. Es importante. Esto va referente a, pues, a cuándo fue restaurada nuestra base de datos. Y pues aquí nos aparece algo importante, ¿no? Nos aparece lo referente pues a la tabla y las columnas que nosotros tenemos en la tabla. Podemos ver aquí tenemos el column name que dice region ID y el otro que dice descripción. Son los dos únicos campos que tiene esta tabla, no tiene más elementos. Podemos ver el tipo de datos, ¿sí? Podemos ver también si es que utiliza expresiones para cálculo. En el caso del que dice compute, nos indica si es que tenemos una expresión para calcular, ¿sí? Y pues también podemos ver la longitud en el caso de que sea un entero, de que sea un tipo de dato que soporte caracteres también, ¿sí? Y lo importante es la parte de aquí. Y de hecho voy a seleccionar esta parte de aquí, ¿no? Voy a remarcar con un cuadro la información de esta parte de aquí, ¿sí? Esto que dice null label, ¿sí? Voy a ponerle esto y también voy a poner este orden que tenemos aquí. Sobre todo esto es importante porque pues a la hora de nosotros realizar o visualizar la información este que dice 1 y 2 nos permite tener la definición y el orden en el que están especificadas los campos. ¿Y eso para qué nos va a servir? En el caso de que voy a obviar la inserción a la hora de insertar valores, voy a utilizar o tener la posibilidad de utilizar ese orden para poder realizar los distintos tipos o escoger el orden de los valores y el tipo de datos que voy a insertar, ¿no? También es importante el tipo de datos, ¿sí? Este tipo de datos que tenemos aquí también es importante, ¿sí? Otro elemento también importante, y vamos a ver esto después en otra tabla, es este elemento que tenemos aquí, que es la especificación de identity. Ya vamos a explicar un poco más adelante cómo sirve y cómo utilizarla en otra tabla de ejemplo, ¿no? Bueno, entonces estos elementos a tomar en cuenta cuando revisemos sobre todo nuestra tabla. Entonces, cuando yo voy a hacer esto, pues yo presionaba aquí lo referente al Alt, ¿sí? Presionaba Alt más F1, ¿sí? Y esto me permitía sobre todo, o seleccionado, me permitía mostrar esta información que nosotros tenemos en la parte inferior, ¿sí? Esto que está aquí. Esto es importante tomar en cuenta porque, pues, sobre todo, nos va a permitir mostrar la información de las tablas que a su vez, pues, esto nos va a dar o nos va a permitir, sobre todo, tomar en consideración estos elementos que he seleccionado, ¿no? Que a su vez nos van a servir a la hora de insertar y tomar las consideraciones del caso. Entonces, vamos a realizar una inserción. Por ejemplo, yo hice el select, aquí hice el select y me di cuenta que, pues, tengo 7 registros, ¿sí? Y voy a empezar a insertar un registro aquí. Voy a poner el registro 8, ¿sí? Y voy a insertar en la tabla región. Ojo, aquí no estoy especificando los campos, ¿sí? Entonces, debo tomar en cuenta ¿qué debo tomar en cuenta? Alguien que me indique, ya sea por el chat, por favor, ¿qué debo tomar en cuenta? Si es que no especifico los campos. El orden, correcto, muy bien. El orden debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ¿yo estoy tomando en cuenta el orden? Sí, porque estoy a la hora de nosotros visualizar la información, estoy tomando en cuenta que voy a insertar primero la región y luego la descripción, ¿sí? Entonces, una vez que inserto este nuevo campo, ¿sí? Pues se insertó la región y podemos ver aquí que ya me aparece el valor de Quito.
¿sí? Entonces ya está insertada la información. Ahora vamos a ver otro caso de insertar, especificando los campos, ¿sí? Pero para esto vamos a poner aquí, voy a copiar este valor de aquí y poner aquí, primero utilizando el orden, ¿no? Entonces debo especificar los campos y en el que pongo aquí región y pongo los campos sería región ID, coma, región descripción, ¿no? Esta es una forma, pues, de insertar nuestros valores, ¿no? Sí, entonces aquí en vez de Quito, como ya tenía Quito, pues le voy a poner los valores. Voy a cambiar y voy a poner 9 y aquí voy a poner Cuenca, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nosotros a la hora de insertar, vamos a utilizar el insert into región, ¿sí? Y los valores que yo quiero insertar. Seleccionamos, ejecutamos y se insertó nuestro valor. Aquí nosotros tenemos sobre todo algo muy importante. Cuando nosotros escogemos, si podemos ver el campo, si se insertó el nuevo registro Cuenca, aquí podemos darnos cuenta que nosotros especificamos los campos. Obviamente los especificamos en orden, pero lo que hay que tomar en cuenta a la hora de nosotros insertar, sobre todo, la parte del registro, es que yo escogí el mismo orden, ¿no? Pero acá abajo, pues vamos a ver que voy a escoger otro orden, ¿sí? Sin importar, yo escogí, sin importar el orden de la definición de la tabla, si nosotros visualizamos el orden de la definición de la tabla, primero dice región y luego descripción. Pero a la hora de nosotros especificar los campos, como en este caso, ¿sí? Yo puedo tener la posibilidad de dar o de tener control de qué campos voy a ingresar en primera instancia y sobre todo el orden que voy a insertar. Eso no quiere decir que va a cambiar el orden de los datos que tengo aquí. Lo único que estoy haciendo es decir, para región descripción voy a asignarle este valor. Para región ID voy a asignar este valor. No estoy cambiando el orden de la definición. Solo estoy escogiendo mi orden a la hora de insertar y asignar los valores, que es muy distinto, ¿no? Entonces, por eso es importante tomar en cuenta, sobre todo, este tipo de elementos, ¿no? Entonces, ejecuto iniciación. Voy a poner algo aquí, voy a poner 9. Ojo, para tomar en cuenta. Esto me va a, a generar un error. ¿Por qué me va a generar un error? Porque existe una clave duplicada, ¿sí? Ojo, aquí existe una clave duplicada, el 9 ya existe, entonces por eso, y el 9 porque es una clave primaria, por eso pues me genera un error, ¿no? Entonces es importante también tomar en cuenta esto, ¿sí? Y pues insertamos los datos, correcto. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a tener la tabla shippers y veamos la tabla shippers. Oh, no, veamos otra tabla, veamos la tabla employees. Employees, ¿sí? Voy a ver la tabla employees, ¿no? En la tabla employees vamos a tener una característica un poco particular, ¿sí? La tabla employees pues va a tener la posibilidad de insertar o de tener los empleados, pero siempre es importante a la hora de realizar una inserción verificar la información de la tabla, ¿sí? Utilizando el Alt F1, ¿no? Entonces cuando yo hago el Alt F1, pues nosotros nos podemos dar cuenta que pues aquí nos aparece en el orden de las columnas. Aquí tengo muchas columnas, tengo alrededor de 18 columnas, ¿sí? El orden es importante. Este es en primera instancia lo primero que voy a revisar, el orden. Lo segundo que voy a revisar es qué campos no permiten valores nulos. Es decir, a la hora de insertar, yo no puedo obviarlos. Debo especificar un valor para estos campos. Y como tercera cosa, también deberíamos verificar el identity, si tiene identity. En el anterior caso, en la tabla región, no tenía identity, ¿no? Pero aquí sí tenemos un campo de identity. Y cuando nosotros tenemos un campo de identity, tenemos la posibilidad de poder tener un campo que va a tener un número o un valor secuencial. Los valores sobre todo, que se especifican o tienen especificación de identity, son para las columnas que tienen número o tipos de datos entero o sus derivados, ¿sí? En este caso hablamos big int, small int,
de una serie de elementos derivados de entero. Entonces podemos darnos cuenta aquí lo siguiente. Aquí tenemos la siguiente información. El que dice sit significa que va a ser el valor desde el cual voy a iniciar esta secuencialidad. Y el increment me va a permitir tener la posibilidad de especificar o de tener de en qué números o en qué valor va a ir incrementándose. Es decir, va a empezar en 1 y se va a ir incrementando de 1 en 1. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, cuando yo voy a insertar un elemento como estos, debo realizar, de hecho, tomar en cuenta la inserción correcta. Entonces voy a poner un insert into, voy a poner employees, ¿sí? Voy a poner aquí, dejar para poner los campos y voy a poner los values. Y aquí voy a dejar los valores, ¿no? Entonces voy a poner aquí los campos. Voy a poner aquí el Employee ID. Voy a dejar el Employee ID. Ya vamos a ver por qué. El Employee ID, voy a poner también el otro campo que es obligatorio en este caso, dice el last name y el first name. Entonces pongo last name, coma, el first name y vamos a poner el país. Sí, yo sé que el país no es obligatorio, pero pues le puedo poner aquí pues para poder verificar o poder insertar. Aquí vemos que solo los únicos 3 campos aquí no tienen o más bien dicho no aceptan valores nulos. Los demás sí, ¿sí? Entonces podemos dejarle. Vamos a ingresar el Employee ID como había visto el Employee ID, le doy un execute. El siguiente va a ser el 12, le voy a poner 12 aquí. 12, voy a poner Juan, coma, voy a poner aquí Pérez, coma, y voy a poner el país. ¿Ya? Si yo quiero insertar esto, a la hora de insertar, tomando en cuenta que estos 3 primeros valores no permiten valores nulos y según la regla del insert dice que deben especificarse, pues estoy cumpliendo eso. Estoy cumpliendo también con que cada valor va correspondiente a su tipo de datos. Perdón, estoy poniendo mal, aquí era al revés, era Pérez. Y aquí era Juan, apellido, nombre era. ¿Ya? Y pues el país, ¿no? Estoy poniendo para cada campo un valor correspondiente a su definición. Entonces hago la ejecución y me dice este error. Y este error es lo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Dice, no puede insertar o especificar un valor explícito para una columna, para la columna employees, en este caso, no puedo utilizar el insert para identity porque employees tiene una columna identity, ¿no? Las columnas identities, además de ser de no permitir valores nulos, van a tener un valor secuencial. La columna que tiene el tipo de dato identity, en este caso, es el employee ID, y aquí estaba especificado. Este tipo de columnas que me permiten especificar valores secuenciales no deben ser o no deben establecerse valores para estas columnas cuando nosotros creamos o cuando utilizamos la sentencia insert. Sí, porque la secuencialidad de los datos, pues lo hace el motor de base de datos. El motor de base de datos es quien me va asignando el siguiente valor que tendría cuando yo inserte una fila. Entonces, no es necesario o no se debe utilizar o no se debe especificar un valor para las columnas que son de tipo identity, ¿no? Eso a tomar en cuenta como consideración, ¿sí? Entonces, ejecutamos. Sí nos dejó y pues deberíamos tener aquí pues ya el siguiente registro en el cual pues nosotros tenemos la información de nuestros datos, ¿no? Sí, entonces es importante tomar en cuenta. Entonces, esto por favor a tomar en cuenta, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a insertar nuestros elementos y datos, ¿no? Entonces, fijémonos en lo que sucedió. Solo especifiqué el last name,
el fish name y el país. Los demás campos que no fueron especificados van a tener valores nulos, ¿sí? Eso va a suceder cuando nosotros realicemos una inserción. Vamos a continuar con la parte de la teoría para un poco revisar. Ya vimos estos ejemplos, vimos la parte de inserción con elementos tomando en cuenta los elementos referentes a pues los valores autoincrementales. En este caso vimos con la tabla employees e hicimos pues la respectiva inserción. Vamos a ver el uso de esta instrucción, la instrucción insert select. Como vimos en el anterior caso, insertamos una fila, o pues cada vez que inserté un insert se lo hizo mediante, o se insertó una fila. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de que cuando nosotros querramos insertar nuestros datos mediante el insert, se lo va a hacer fila a fila. Pero ¿qué tal si yo necesito realizar una inserción masiva de nuestros datos? Para eso nosotros necesitamos tomar en cuenta que podemos utilizar la instrucción insert select, en donde en el insert pondría el insert into, la tabla, los valores, o más bien dicho, los campos, y el select vendría a representar los valores que quiero insertar, ¿sí? Es importante entonces tomar en cuenta este tipo de elementos, ¿no? Ok, entonces vamos a ver cómo se utiliza, sobre todo cuando nosotros utilicemos la instrucción insert select, todas las filas que cumplan con esta instrucción se insertan en la tabla más externa de la consulta. Se debe comprobar que la tabla recibe las nuevas filas en los datos, es decir, mediante un select podría comprobar. Se debe asegurar que las columnas de la tabla que se reciben los nuevos valores tienen tipos de datos compatibles, sobre todo con las columnas de la tabla de origen, y pues es importante que se determine si existe un valor predeterminado o si permiten valores nulos a la hora de yo obviar o si estoy omitiendo algunas columnas, ¿no? No se permite, si no se permiten valores nulos, es importante proporcionarlas, ¿sí? Entonces esto hay que tomar en cuenta, ¿no? Ok, vamos a ver un poco pues la sintaxis de la inserción masiva. Es importante que cuando nosotros utilizamos el insert select tomemos en cuenta esta sintaxis, ¿no? Como les había dicho, tenemos el insert aquí, el insert into nombre de la tabla, los campos que de hecho siguen siendo, pueden ser opcionales. La instrucción insert dice que los campos pueden ser opcionales, pero una buena práctica a la hora de nosotros realizar este tipo de elementos es que pues se especifiquen los campos, ¿no? Entonces una buena práctica es importante pues que se lo haga, ¿no? Entonces, para la inserción masiva también es importante que pues nosotros especifiquemos sobre todo la lista de campos. Veamos, vamos a ver un ejemplo y el objetivo sería insertar en customers tomando la información, en este caso dice de un new customers, que de hecho no tenemos, pero lo que vamos a hacer es utilizar la información que tenemos en empleado y vamos a sacar 3 filas de empleado y voy a insertar o 5 filas de empleado y voy a insertar masivamente en, en, en los clientes, ¿sí? Con el objetivo de, pues, recrear este tipo de elementos, ¿sí? Entonces, para eso, vamos voy a compartirles, me esperan un segundito que eh, se complicó esto de aquí, se me demoró un poquito, se está abriendo el SQL, ¿sí? Entonces es importante que se tome en cuenta esto sobre todo, ¿no? Eh, es importante también que cuando nosotros realicemos la inserción de de nuestras, de nuestras filas, pues la tabla, en este caso, que vamos a sacar la información de empleados y vamos a tratar de concatenar a la información de clientes, pues nosotros verifiquemos que pues nuestros datos se inserten de forma correcta. Y para eso pues lo haremos mediante la utilización de un script. ¿Sí? Entonces voy a compartirles en este momento. ¿Sí? Sí, ya estamos aquí. Ya se abrió. Y pues dice aquí lo siguiente, ¿no? Dice
La nueva columna Customer ID consta de las 3 primeras letras del nombre, el empleado concatenadas con las 2 primeras letras del apellido, y el apellido del empleado se utiliza como nombre de la nueva compañía y el nombre se utiliza como el nombre del contacto, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo hacer algo como esto. Primero, siempre es importante nosotros hacer o verificar la información que tenemos con respecto a nuestras tablas, ¿no? Primero voy a hacer un select de customers y voy a hacer un select de empleados. Voy a hacer un select de empleados y pues a la hora de hacer este select, nosotros vamos a ver que tenemos la información de empleados y tenemos la información de clientes. Lo que nos dice es que nosotros obtengamos, de acuerdo, fijémonos en la tabla Customer, tenemos el campo, el Customer ID, que en este caso va a ser el Primary Key, va a ser pues, va a ser tomado en cuenta, es un valor alfanumérico que pues va a tener 5 caracteres y el objetivo es tomar en cuenta sobre todo a la hora de nosotros realizar pues la inserción de nuestros datos, ¿sí? Pues tomar en cuenta que pues cuando realicemos la inserción de la información, pues dicha inserción pues sea correspondiente a la información que nosotros tenemos sobre todo en, en la tabla empleados, ¿sí? Entonces vamos a construir información para llenar la tabla customers desde la tabla employees, ¿sí? Entonces lo que vamos a armar es este tipo de elementos. Entonces yo lo primero que voy a armar es la tabla o voy a armar la consulta de empleados. Voy a utilizar una función que se llama substring que me permite obtener una subcadena de caracteres. Esta subcadena va a ser la siguiente. La voy a conformar de la siguiente forma. Voy a decir aquí el last name, ¿sí? Voy a poner 1,2, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Dice de last name, voy a sacar, empezando en el primer carácter, voy a extraer 2 caracteres. Si hacemos esta ejecución, fíjense lo que aparece, ¿sí? Me aparecen 2 caracteres. Voy a poner más, otra vez voy a poner substring, ¿sí? Y aquí voy a extraer del first name o del nombre, voy a extraer 1,3. De tal forma que pues al hacer esta consulta, nosotros extraímos los 5 caracteres que vendrían a conformar, en este caso, el ID del cliente, ¿sí? ¿Qué más voy a obtener? Voy a sacar más resultados. Dice, el company name dice que pongamos el apellido, pero vamos a cambiar un poco esto y le voy a poner, para hacer el ejercicio, le voy a poner aquí un campo que la compañía sea Israel, por ejemplo. ¿Sí? Voy a poner también, dice que necesitamos tomar en cuenta, fijémonos en customers, cuáles son los valores de hecho que pues debería especificar. En este caso dice el Customer ID y el Company Name ya están especificados, pero también le voy a poner el nombre, ¿no? Pero el nombre que se refiere al Contact Name dice que puede aceptar nulos, pero le vamos a poner el nombre y apellido que teníamos de ese registro. En todo caso lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a poner el first name más, vamos a poner un espacio, ¿sí? Y más el last name, de tal forma que nos aparezca de esta forma. Fijémonos cómo nos está apareciendo y nos aparece nuestra consulta de esta forma, ¿sí? Y pues vamos a ponerle otros campos más, en este caso la dirección. La dirección, vamos a ponerle el país y pongámosle la ciudad, nada más, ¿sí? Los demás que sí pueden aceptar valores nulos se quedarían como nulos, ¿sí? Y fijémonos lo que tenemos hasta el momento, ¿sí? Hago la ejecución de el select de customers y ya tengo aquí, en la parte de abajo tengo
el Customer ID, que sería este referente, tendría el Company Name, tendría el Contact Name, la dirección, el país y la ciudad. Entonces, yo debería especificar en mi select algo como esto. Entonces, diría el Customer ID para ver que se vea correlacionado al select que estoy haciendo en la parte inferior. Voy a poner aquí el Contact Name, no sería el Company Name. El Company Name, coma, el Contact Name. Contact Name, coma, sería la dirección, coma, el país, la ciudad. Y pues hasta el momento voy a cerrar esta parte de aquí, ¿no? Para que se pueda visualizar. Y hasta el momento aquí tengo Customer ID, Company Name, Contact Name, Address, Country, Ciudad. ¿Sí? Si hago los dos selects, entonces podemos ver que ya tenemos información bastante similar. ¿Sí? Aquí está el Customer ID, Company Name, Contact Name, Address, Country y City. Customer ID, Company Name, Contact Name, Address, Country y Ciudad. ¿Sí? Entonces, todos los tipos ahora están correspondientes. Yo quiero sacar de estos datos, quiero extraer 5. ¿Cómo extraigo? Utilizo el, esta sentencia top y escojo el número de registros que quiero obtener. De tal forma que cuando utilizo el top, lo que hace es solo obtenerme el número de registros que necesito. Fíjense aquí, solo tengo 5 registros. ¿Sí? Esto es lo más complejo cuando utilizo la sentencia insert select. ¿Sí? Entonces, primero, lo más complejo es realizar la consulta. Una vez que realicé la consulta, pongo insert, en este caso into, sería customers, los valores, más bien dicho, los campos, que vendrían a ser estos mismos campos que tengo aquí, porque esos voy a insertar. Y pues en los valores copio el select para la inserción. ¿Sí? De tal forma que la primera parte vendría siendo el insert con sus campos y el select que tengo aquí vendría a representar los valores que voy a insertar, que en este caso son 5 filas. Si realizo esta ejecución tomando en cuenta primero el orden y sobre todo el tipo de datos para cada campo que voy a asignar un determinado valor en la inserción, pues no debería tener ningún inconveniente. ¿Sí? Se insertaron 5 filas afectadas y cuando hagamos el select podemos darnos cuenta, ¿sí? Que ya debería haber algunos elementos, por ejemplo, este, ¿sí? Que dice Steven Buchanan, que pues tiene la característica en la que saqué información de la tabla employees para que pase a ser un cliente, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, esto es una forma de hacer una inserción de forma masiva. Esto me va a permitir, sobre todo, cuando realice elementos como la parte de migración de información, pues es muy útil hacer esto. Pero, ¿qué es lo más complejo hacer de esta inserción? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es lo más complejo de hacer este tipo de inserción? Que coincida con los valores, sí, pero para que coincida con los valores, ¿qué es lo más complejo? Hacer la consulta, ¿sí? Entonces, cuando yo haga elementos como estos en una inserción, primero, fijémonos en la buena práctica que hice, ¿sí? Aquí, pues, en la tabla que iba a insertar, que es la tabla Customers, seleccioné o hice un select con los valores, obviamente, con los datos que yo quiero insertar. Y luego se construyó la consulta tomando de otra tabla para poder tomar en cuenta qué pues datos se iban a insertar.
¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta cuando nosotros realizamos este tipo de elementos que pues lo más complejo es la consulta. Y sobre todo, estamos tomando el mismo criterio de la inserción. Pero ojo, ahí viene la buena práctica. La buena práctica es que nosotros debemos verificar que la información que nosotros vamos a insertar debe ser especificada. Entonces, algo importante, sobre todo, una buena práctica, cada vez que utilicemos el insert, es utilizar esto, especificar qué campos voy a insertar. De esa forma tenemos control de este tipo de elementos, ¿sí? Ok, vamos a ver otra forma de utilizar el insert. Para eso vamos a compartir la pantalla de la presentación y pues aquí la consideración que les había dicho. Lo más complejo realmente para realizar en estos casos es lo más difícil y lo más clave es realizar primero la consulta. Es el query, es lo más complejo, en el que puede, de hecho, no involucrar una tabla, ¿no? En algún momento, pues, esto es muy útil cuando utilicemos o que vamos a querer migrar datos desde, digamos, una base de datos antigua a una nueva en donde se cambió de pronto la estructura, pero los datos de esta base antigua son útiles para proporcionar o tener o que se acoplen a la nueva estructura. Entonces, puedo construir primero la consulta y lo importante es que tengamos la condición y los campos y los tipos de valores sean coincidentes. Cuando yo utilizo campos, en este caso que son de tipo varchar, y pues si supongamos el campo de la otra tabla a la que quiero pasar es demasiado grande o tiene más caracteres de los que acepta, lo que hace el SQL es truncar la información, es decir, solo va a guardar hasta la longitud que tenía en la tabla donde voy a insertar. También es importante, y esto va para los tipos de datos numéricos, sobre todo, esto sí es clave, ¿no? Si es que yo pongo un número, digamos, yo en la tabla donde voy a obtener los datos, tengo un tipo de dato bigint y tengo un entero bastante grande. Y el entero bastante grande lo quiero insertar en la nueva tabla y pues esta tabla solo permite almacenar enteros de tipo small, digamos, enteros pequeños, pues va a haber un desbordamiento. Aquí sí puede generarse un error a la hora de insertar. Entonces, por eso es importante que pues nosotros en el select, en la consulta, realicemos todos los elementos necesarios para que pues nuestros datos sean correspondientes a los de la tabla en los cuales voy a insertar, ¿sí? Entonces es importante eso. Aquí habíamos visto la sintaxis, que es lo que hicimos, puede tener un where, puede tener la inserción de varios elementos, más bien dicho, utilizar varias tablas si fuese el caso, ¿no? Aquí ya vimos el ejemplo que se hizo más o menos muy similar, que también está en la presentación y pues en las, en el material en clase, ¿no? Vamos a utilizar también la sentencia select into. Esto nos permite crear una tabla mediante la instrucción select into. Entonces, esta información, utilizando la tabla select into, pues nos permite crear datos tomando en cuenta de una consulta y que pues se va a insertar en una tabla. Ojo, todos los datos que se hagan en el select se van a crear en una nueva tabla. Entonces es importante que esta tabla pues tenga o se utilice pues o se adapte a la estructura de nuestra consulta. También se puede utilizar la creación de tablas temporales y pues cuando utilizamos el select into tenemos la posibilidad de crear tablas temporales de tal forma que a la hora de hacer el select pues se va a insertar la información. Vamos a ver cómo hacer esto. Entonces, una vez que nosotros utilizamos, puedo utilizar un select into aquí para hacer algo como esto, ¿no? Digamos, aquí tenemos la creación de una tabla temporal. Fijémonos qué es lo que se va a hacer, ¿no? Dice un select a la tabla, voy a comentar este into y cuando hacemos este select, si nos damos cuenta, lo que va a hacer es crear una tabla. Aquí voy a ponerle también algo extra, voy a ponerle el product ID y le vamos a poner como solo ID, ¿ya?
Entonces, aquí en esta consulta, si nos damos cuenta, nos va a obtener los resultados del ID de productos, el nombre del producto, el precio unitario y el precio y el valor referente al IVA, ¿sí? Lo que se va a hacer es, primero, esta consulta nosotros la elaboramos para obtener en algún propósito específico. En este caso, yo quiero crearme una tabla que no tenga los productos y cuál sería su valor del IVA, ¿no? Pues de tal forma que cuando yo haga la inserción en esta tabla temporal, utilice lo siguiente, ¿no? Pongo into, numeral, IVA, ¿sí? En este caso, pues me permite utilizar o especificar mi tabla temporal, ¿sí? Numeral IVA. Y cuando yo hago la inserción, lo que va a hacer es en esta tabla temporal insertar las filas, ¿no? De tal forma que si yo hago un select a esta tabla IVA, pues nos podemos dar cuenta, pues que funciona como una tabla. Y al ser una tabla temporal va a tener una serie de características bastante interesantes. Primero, que solo va a estar activa mientras dure la conexión. Es decir, cuando se desconecte un cliente al dejar de utilizar va a desaparecer dicha tabla, ¿sí? Entonces dura mientras existe una conexión. Si yo este momento me desconecto del SQL, me desconecto, salgo, vuelvo a tratar de ingresar, esta tabla ya no va a estar disponible. Es importante a veces este tipo de elementos o este tipo de, de estrategias, usarlas cuando voy a utilizar tablas temporales. Por ejemplo, en algún momento yo hice un sistema para exámenes, ¿no? En el cual pues utilizaba tablas temporales, en el cual pues yo cogía e insertaba, por ejemplo, las preguntas de un examen de forma aleatoria y pues hacía las verificaciones, si es que existían preguntas repetidas o existían preguntas que no están repetidas y una vez que pues ya tenía todo listo, pues o pues realizaba todos los cambios en dicha tabla temporal, pues insertaba ya pues el examen al estudiante, ¿no? Era un proceso que se hacía. Entonces, una vez que pues el estudiante daba su examen, pues desaparecía y se acababa de realizar su examen, esa tabla desaparecía, ¿sí? Y pues ya no generaba, pues o no estaba realizando o ocupando un espacio en la memoria, ¿no? Sino lo utilizaba como una tabla intermedia para realizar una serie de acciones previas a pues un proceso. Se puede utilizar como este ejemplo que le estoy diciendo, como uno de estos ejemplos, puede tener otro tipo de elementos también, que también pues van a permitir sobre todo realizar, a esta tabla pues puedo realizar elementos de CRUD, es decir, inserciones, actualizaciones, borrados y demás, ¿no? Y puedo también unir con otras tablas, por ejemplo, le pongo inner join, y digamos order ID, order details, y digamos este es ODEM, y a esta pongámosle la I nada más, ¿sí? Entonces puedo poner un on y punto ID es igual a o de punto product ID, por ejemplo. ¿Sí? Veamos si es que nos hace aquí pues la consulta y nos podemos dar cuenta que hice pues una unión con esta tabla temporal, ¿no? Con el objeto de pues realizar. Esta tabla no aparece en el diagrama, me parece que no. Veamos si es que no creería que nos aparece, pero con todo veamos si es que agregamos una tabla aquí. Sí, no aparece en el diagrama. O pongámosle un refresh. No, no aparece. Porque de hecho es temporal, ¿no? Y obviamente cuando yo guarde mi diagrama, pues si trate de utilizarlo y pues utilice pues el diagrama y no existe esto, pues me va a dar un error. Entonces, por obvias razones, esta tabla no aparece tampoco en el diagrama. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma de insertar. Hemos visto tres formas de insertar, fila a fila, de forma masiva y pues a una tabla temporal en la cual le podemos dar un uso intermedio para realizar algún preproceso o algo extra, ¿no? Entonces son las tres formas de insertar información. Vamos entonces, las consideraciones de esto muy importante tomar en cuenta, la sintaxis, el ejemplo que hemos visto,
¿sí? Que ya vimos este ejemplo. Y pues aquí hay algunos ejercicios que los van a realizar después de que acabemos la clase, ¿sí? Vamos a compartir otra presentación que es lo referente a la actualización y el borrado. Y aquí en la actualización y el borrado también vamos a revisar unos cuantos elementos importantes, sobre todo para la actualización, sobre todo tomando en cuenta qué tipo de actualización queremos hacer, ya sea pues basado en ciertos elementos como lo son pues la actualización de datos basada en las filas de una misma tabla o la actualización de datos basados en las filas de otra tabla. ¿Qué consideraciones acerca del rendimiento debemos tomar en cuenta? La eliminación de datos, ¿sí? Y aquí pues vamos a ver bastante, bueno, no tan específico, pero sí importante hacer y remarcar lo referente al delete y el truncate y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, ¿no? Bueno, vamos a empezar. La actualización de datos. Y para la actualización de datos es importante tomar en cuenta, pues, que pues la instrucción update nos permite cambiar los datos de forma individual basándonos en grupos o que cumplan con una característica y esto viene a colación a tomar en cuenta que si quiero sacar elementos que cumplen con una característica, pues se deba pues aplicar tomando la restricción de filas desde utilizando un where, ¿no? Eso pues es para utilizar o grupos de datos, ¿no? O pues de toda una tabla o una vista, pues sin utilizar un where, ¿sí? Entonces es importante que tomemos en cuenta este tipo de elementos. Entonces, para la actualización basada de filas basados en los datos de la misma tabla, es importante tomar esa sintaxis, ¿no? Update, el nombre de la tabla o el nombre de la vista, ¿sí? Viene el set en donde especificamos la columna y pues una vez que ponemos set, el nombre de la columna, en el igual nosotros podemos poner ciertos elementos como son una expresión, un valor por defecto o también podemos poner valores nulos o pues valores referentes a una variable. Si quiero poner otro valor, pongo coma, pongo el nombre del campo, pues igual el valor que quiero poner y así pues voy especificando los n campos que quiero actualizar. En el where irían las condiciones de búsqueda en las cuales pues nosotros podemos tener ciertos elementos para actualizar en base a una característica, que cumplan con una característica u condición o una condición sobre todo a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, en el update es importante que la instrucción update me permite cambiar filas de forma individual, grupos o todas, si es que yo no especifico un where, pero cuando especificamos las filas que de hecho pues debemos tomar en cuenta al actualizar, debemos especificar las filas que deseamos actualizar con el where. Especificar los nuevos valores en el set, comprobar que los valores que van a recibir estos nuevos campos o columnas pues sean los mismos en los cuales fueron definidas dichas columnas en la tabla. No se van a hacer actualizaciones si es que infringen elementos como el tipo de datos o pues algún elemento de integridad. Sobre todo, hablemos de la integridad. Y bueno, más adelante, cuando ya veamos la parte de DDL, vamos a ver en detalle esto de la integridad. Pero por ahora hemos visto la integridad referencial, que en este caso es pues la relación que existe entre dos tablas y en la cual pues nosotros podemos verificar que debe existir el campo en la tabla padre para poder actualizar, para poder insertar o pues tomar en cuenta en la tabla hija, ¿no? Solo es posible cambiar los datos una vez por tabla y se puede establecer una expresión de varias columnas o se puede establecer una expresión tomando en cuenta varias columnas de la misma tabla. Sí se puede hacer algo como esto. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Aquí dice agregar el 12% de los productos actuales, de los productos actuales de todos, de todos los productos del, del, de la tabla productos, ¿no? El 12%. Vamos a ver cómo hacer esto. ¿Sí? Voy a compartir. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer, o vamos a utilizar el update, ¿no? Por ejemplo, aquí está el ejemplo, ¿no? Primero hacemos un select de productos, es importante ver la información de productos, ¿sí? Aquí, bueno, aquí debo conectarme a la base de datos Norway primero.
Una vez que me conecte a la base de datos Norway, voy a hacer un select a productos. Obviamente aquí yo tengo otros valores. Ustedes no deben tener los mismos, porque yo pues el lunes di clases y pues también actualicé la información. A menos que pues voy a tener otra estrategia de ir restaurando la base de datos para tener los mismos datos. Pero en todo caso, importante, fijarnos en los datos que voy a actualizar, ¿no? Si yo pongo aquí que le voy a agregar el 12% al precio, fijémonos lo que hago, ¿no? Set es igual a unit price por 1.12, es decir, el unit price por 1.12. Otra forma alternativa de hacer esto podría ser unit price más unit price por 0.12, ¿sí? Otra forma alternativa de hacer esto, ¿no? Pero aquí, pues, obviamente estoy obviando este unit price. Cuando pongo 1.12, estoy diciendo por el valor que tengo ahí. Sí, entonces es importante tomar en cuenta. Aquí, ¿qué voy a actualizar? ¿Cuántas filas actualizar? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántas filas actualizaría? Todas. 77. Correcto, ¿sí? Sí, una buena respuesta. Todas se van a actualizar porque no estoy estableciendo un parámetro de, sobre todo, de criterio para poder actualizar. Es decir, se actualizan las 77 filas. Si nosotros vemos, aquí podemos darnos cuenta que se actualizó la información, ¿sí? Si nosotros utilizamos una condición y vamos a decir que, pues, por ejemplo, aquí vamos a poner que solo los productos, voy a borrar esto de aquí, perdón que lo borre. Voy a poner los productos que estén, solo voy a actualizar los productos que estén vigentes. Voy a sumarle $1 a los productos que estén vigentes. Más 1, ¿sí? Aquí estoy sumando o poniendo unit price más 1, en donde sumo ese valor del precio, $1, y fijémonos aquí el unit price que tengo aquí en este caso de Chai, en el primer registro dice 26,40, ¿sí? Entonces, voy a actualizar a solo los que están vigentes. Aquí vamos a tener una columna que nos va a identificar o decir que el producto está vigente o no. Y es la columna que tengo aquí, que la voy a remarcar, que dice discontinued. Un producto discontinued o también discontinuado significa que pues ese producto ya no se lo esté elaborando. Entonces, dado el criterio de esto, si dice discontinued 1, ¿qué significaría? ¿Que está vigente o que está discontinuado? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué es lo que entienden? Si está 1, está discontinuado. No, al revés. Si está 1, está discontinuado y si está 0, está vigente. ¿Sí? Eso es importante tomar en cuenta. Eso es lo que nos dice la tabla discontinua. ¿Por qué nos dice eso? Fijémonos de cómo se definieron los datos que dice el compañero. Si hacemos un alt F1, ¿sí? Y vemos la definición de la columna discontinued, dice que es una columna de tipo bit. ¿Qué es un bit? Es un 1 o un 0. Y si un bit es o significa en el lenguaje pues, binario, el 1 significa verdadero o falso. Verdadero. Y el 0 es falso, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos y digo discontinued, en este caso, si nosotros le interpretamos lo que nos dice aquí, entonces lo que nos diría es que los productos que tienen 1 ya no se están elaborando, es decir, son discontinuados. Y los productos que están en 0 en este campo vendrían a ser los vigentes. Si yo quiero agregar 1 a los productos vigentes, ¿cuál sería la condición? Primero, debería poner where discontinued
where this, a ver, discontinued. Veamos aquí, un segundito, no me funciona el IntelliSense. Discontinued, si voy a agregar estoy diciendo si voy a agregar $1 a los productos vigentes. ¿Cuál sería la condición? Discontinued igual a ¿cuánto? Igual a 0, correcto. Los que dijeron 0 es correcto, ¿no? Discontinued igual a 0. ¿Sí? Verifiquemos. Siempre es importante cuando yo hago un update, verificar la consulta. Veamos cuántas filas voy a actualizar. Dice 69 filas son productos vigentes. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta 69 filas. Cuando yo hago esta ejecución de este update, solo se deberían actualizar 69. Y aquí nos viene una reflexión muy importante. Antes de realizar una actualización, debería hacer una consulta para poder verificar cuántas columnas se van a ver afectadas. Verifiquemos, este valor era 26,40, se sumó $1 y pues me apareció como 27. Entonces sí se sumó el valor. Veamos a los discontinuados, obviamente si yo hago un select, obviamente los discontinuados debieron haber estado. Bueno, voy a actualizarle de nuevo. Sí, fijémonos en este que está discontinuado, dice 29,02. Si yo ejecuto de nuevo esto, obviamente se van a actualizar todos los vigentes, pero yo quiero verificar si es que a ese discontinuado, pues no se le agregó ningún valor, ¿sí? 29,02, ¿no? No se subió. Entonces es importante tomar en cuenta. Las condiciones, cuando vaya a actualizar, nos van a permitir agrupar o actualizar mediante la agrupación de acuerdo a las características que puede tener una determinada condición o que cumplan con una condición. Entonces vendrían a ser un grupo de elementos, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Cuando nosotros actualicemos, pues en base a ciertos elementos, ¿no? Entonces es importante que cuando pues utilicemos la actualización, verifiquemos sobre todo que dicha actualización cumpla con dichas características, sobre todo a la hora de nosotros utilizar, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo actualizar la información de las filas basadas en otras tablas. Y esto puede darse en el caso de que pues yo utilice para ciertos elementos o ejemplos, ¿no? Cuando utilice la actualización basada en otras tablas, yo debo verificar que pueden existir combinaciones y también subconsultas, es decir, yo puedo combinar o concatenar varias tablas a la hora de utilizar el update. Y hay que tener en cuenta ciertos elementos, ¿no? Una fila no se actualiza 2 veces, o sea, en una ejecución no se actualiza 2 veces. Se verifica la restricción de integridad y la cantidad de registros que se genera durante las actualizaciones. Se utiliza la palabra set para actualizar los elementos o columnas que quiero afectar y pues tomar en cuenta que cuando vaya a actualizar y la información que vaya a actualizar en el set y si es que estoy concatenando con otras tablas, debo verificar o pues hacer uso de los alias de las tablas para poder evitar ambigüedades, ya que si existe en la columna set en la misma tabla, la misma columna en las dos tablas, pues esto pues va a generar ambigüedad y a la hora de actualizar me va a generar un error porque no vas a saber cuál de las dos, a cuál de las dos tablas voy a realizar dicha actualización. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta. Se utiliza el prefijo o se utiliza el alias, ¿no? Vamos a ver la sintaxis. Update, el nombre de la tabla o el nombre de la vista. Set, el nombre de la columna. La expresión, ¿sí? Viene la expresión y aquí cambia lo siguiente. Utilizo un from y en el from vendría el where y las condiciones de búsqueda. Vamos a ver cómo hacer esto, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros vayamos a realizar ese tipo de elementos, lo primero que hacemos es lo siguiente, ¿sí? Aquí hay un ejemplo para realizar esto, ¿sí? Vamos a realizarle, ¿sí? Aunque la solución está aquí, pero es importante que vean cómo se realiza. Dice, en este ejemplo se utiliza la combinación con el fin de actualizar la tabla products y se suman $2 a la columna unit price para todos los productos suministrados por proveedores a Estados Unidos. Primero voy a actualizar la tabla productos, dice que voy a sumar $2 a el unit price, siempre y cuando pues venga o provenga de Estados Unidos. Entonces, hagamos un select. Primero hago el select de products y veamos, perdón, aquí se me fue otra tabla que no era. Vamos a products y hago el select y me doy cuenta que tengo el product ID, aquí está el campo que voy a actualizar el unit price, pero yo no tengo ningún elemento que me identifique de dónde viene ese producto, ¿sí? Y ahí lo que debo recurrir es al diagrama. Voy a recurrir al diagrama y en el diagrama voy a products, ¿sí? Y me doy cuenta que products tiene una relación de muchos a uno con supplier. En este caso, los suppliers vendrían a representar los proveedores. Entonces, dichos proveedores, ¿sí? Van a tener un nombre, un contact name, una ciudad, van a tener una región y también algo importante, van a tener un país de procedencia. Entonces, es importante que yo realice una concatenación con la tabla proveedores o suppliers. ¿Sí? Entonces, para la hora de realizar esto, entonces es importante realizar una concatenación. Verifico en las propiedades qué tablas y qué campos son los que se unen. Productos con supplier ID, suppliers con supplier ID. Es decir, ese campo va a ser el que me permita concatenar. Entonces, vamos a hacer dicha concatenación. ¿Sí? Pongo inner join la tabla suppliers on, debería ser p.supplier id es igual a ese punto supplier id. ¿Sí? Hago la consulta y puedo tener la información de los productos por proveedor, en este caso, ¿no? Ahora, como ya tengo la información, empiezo a hacer mi condición. En este caso, quiero que sean de Estados Unidos. Verifiquemos en los resultados cómo se especifica o cómo le pone al país Estados Unidos. Dice USA. Pongo where, sería country, igual a USA. ¿Sí? Si yo hago country, me falta una N. Si yo hago la consulta, ¿sí? Podemos ver que tengo 12 productos que provienen de Estados Unidos. ¿Sí? Es importante primero hacer, sobre todo, la consulta. Esta siempre nos va a devolver los resultados que yo necesito, pues, para poder realizar, eh, realizar la actualización, ¿sí? Entonces, la consulta es lo más complejo. Ahora, vamos a actualizar. ¿Qué es lo que debo tomar en cuenta para actualizar? Primero, pongo update, digo products, digo set unit
price es igual a unit price más 2, porque sumaba $2, que es lo que me dice aquí, que sume $2, ¿sí? Y viene lo siguiente, vendría el from. Y hay algo muy clave en esto. Entonces, como yo ya hice la consulta y tengo aquí los resultados de la consulta, lo único que hago es copiar esta parte de aquí. Pongo control C desde el from y pego en el update, ¿sí? Entonces, es importante que aquí tome en cuenta a la hora de actualizar, pues puedo hacerlo de esta forma utilizando este que dice products, ¿sí? O puedo utilizar el nombre del alias que especifiqué en este from, ¿sí? Que también es bastante útil. Lo único que me falta hacer es realizar la actualización, ¿sí? Ejecuto, me realiza la actualización, me dice que se actualizaron 12 filas y si voy acá, puedo verificar que pues se haya sumado, que se haya sumado, que se hayan sumado los $2 a los productos. Si no, probemos. Ejecuto otra vez, ¿no? Aquí dice 38, este debe subir a 40. Si actualizo, este valor subió a 40. ¿Sí? Entonces, de esta forma nosotros podemos actualizar basándonos en la información de otra tabla. Y tomamos el mismo concepto que se utilizó en la concatenación. Lo que cambió fue esto, ¿sí? El update sigue siendo el mismo, pero aquí puedo utilizar o puedo poner, dejarle products, ¿sí? O pues puedo poner el alias que había puesto acá abajo. Eso no hay ningún problema, ¿no? Es una forma de hacer este tipo de elementos, ¿sí? Utilizando la concatenación de tablas. ¿Qué es lo más complejo al realizar este tipo de actualizaciones? ¿Qué es lo más complejo? Confirmar que los datos sean correctos en ambas tablas. Que los datos sean correctos en ambas tablas. Pues no necesariamente. Lo que tengo que verificar, ¿sí? Para hacerlo de forma correcta es utilizar o realizar la consulta, ¿sí? Previa a la actualización. Porque si vieron, la parte de actualización solo implica esto. Lo más complejo es hacer este select, porque lo único que hice en el select, una vez que ya verifiqué, copié este from y pues pegué a continuación del set, nada más. ¿Sí? Entonces, por eso, lo más complejo al realizar este tipo de acciones es hacer la consulta mediante la concatenación de tablas. ¿Sí? Eso es lo complejo. La validación de datos, para actualizar, obviamente, debo verificar qué datos voy a actualizar, debo poner qué valores voy a actualizar, pero lo más complejo es hacer la consulta, lo que tengo seleccionado. ¿Sí? Entonces es importante tomar en cuenta esto a la hora de nosotros realizar este tipo de acciones. Podemos combinar mediante el from lo que nos dice aquí. Este es el ejemplo que hicimos. Aquí está la resolución del ejemplo, también utilizando lo mismo que nosotros usamos. Obviamente aquí no utilicé alias, sino utilicé los nombres utilizando los nombres de las tablas, pero pues una buena práctica a la hora de realizar esto, pues es el uso de alias, ¿no? El uso de los alias es muy importante. Se puede utilizar, actualizar la información mediante subconsultas. Sí se puede hacer algo como esto, ¿sí? ¿Qué es una subconsulta? Veamos un ejemplo como el que tenemos a continuación. Hago lo mismo, pero aquí realizo una subconsulta. Verifiquemos esta parte aquí. Voy a seleccionar estos elementos, ¿sí? Primero, aquí tenemos el update, ¿sí?
normal como lo habíamos hecho. Pero aquí tenemos un where, ¿sí? Tenemos un where, en donde en el where especificamos un supplier ID, es decir, con referencia a la otra tabla. Y pues la subconsulta vendría a ser esta parte de aquí, ¿sí? Importante cuando se utiliza elementos como estos. Yo no aconsejo utilizarlos por lo referente al rendimiento. No es lo mismo utilizar un inner join que un where, sobre todo a la hora de concatenar tablas. Ya que pues el where lo que hacía es verificar fila a fila y eso pues mermaba el rendimiento de los recursos que tenemos en nuestro servidor de base de datos. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros verifiquemos esto, ¿no? Esto no está incorrecto, pero sí hay que verificar esto, sobre todo esta parte de aquí. Voy a ponerles y subrayarles con un distinto color a los elementos que pues nosotros debemos tomar en cuenta. El supplier ID aquí y el supplier ID aquí, ¿sí? Cuando hago el select, ese supplier ID que tengo ahí debe ser correspondiente en la subconsulta, ¿sí? Para que yo pueda hacer. Se utiliza un in, que lo que me permite el in es realizar sobre todo la unión de dichos elementos, como en este caso, la integración de dos o más valores, ¿sí? El in. Entonces, de esa forma, pues yo puedo también realizar un update utilizando una subconsulta. Lo anterior, con respecto a esto, si hablamos de cuestión de rendimiento y optimización, lo anterior es mucho más óptimo que hacer este tipo de elementos. No está mal, pero pues tampoco es aconsejable cuando nosotros tenemos que realizar muchos registros o pues realizar una actualización de varios registros, porque está haciendo un select con otra tabla y pues está verificando fila a fila que cumpla con eso, ¿no? Solo se puede realizar una transacción cada vez que se va a modificar una fila en específico y una transacción en curso, es decir, una actualización bloquea a otras transacciones para que mientras obviamente se realiza dicha modificación. Es importante que cuando nosotros modifiquemos datos, los datos se van a bloquear y pues sobre todo al uso de, a la hora de utilizar la actualización, pues nosotros debemos verificar que la actualización se realice de forma correcta, pues obviamente tenga un fin. Cuando nosotros actualizamos y esta actualización conlleva mucho tiempo, puede que pues genere bloqueos y los bloqueos van a causar incomodidades a los demás usuarios cuando traten de consultar o realizar alguna otra acción sobre la tabla que se está modificando. Es importante también que nosotros utilicemos los índices para poder realizar elementos de actualización o crear índices. Esto lo vamos a ver mucho más adelante cuando revisemos, yo creo que a partir de la semana 5 vamos a revisar cómo crear índices con el objetivo, pues, de optimizar la información de las tablas, ya que al tener un índice es como lo que tengo en un libro, ¿no? Si en un libro yo no tuviese los títulos, ¿sí? Voy a tener que buscar página a página para encontrar un respectivo título, ¿sí? Entonces, si yo tengo un índice, me dice en qué página se encuentra. Esto es muy similar a lo que se hace en base de datos o lo que se refieren los índices. Encuentro el índice y eso me optimiza el tiempo para poder encontrar un determinado valor. Para eso sirven los índices, para mejorar el rendimiento. ¿Sí? Vamos a ver lo referente a la eliminación de datos. ¿Sí? Aquí no nos vamos a tomar mucho tiempo, sobre todo cuando nosotros utilicemos la eliminación de datos. Entonces, en la eliminación de datos, nosotros vamos a verificar la instrucción insert, la instrucción delete, más bien dicho, perdón, y pues que nos permite quitar una o varias filas de una tabla, sobre todo cuando nosotros utilicemos delete y también utilicemos el update y de hecho también el insert. Es importante que nosotros tratemos de trabajar en bases de datos que no estén en producción cuando realizamos esto, para en el propósito de hacer pruebas, ¿no? Cuando yo estoy haciendo pruebas, estoy revisando, es importante que pues yo utilice escenarios o utilice ambientes, ya sea de pruebas, producción, y que pues si es que yo tengo acceso, y de hecho pues eso pasa muy seguido, si yo tengo acceso a producción y me equivoqué en un update, pues puedo tener inconvenientes, sobre todo con los elementos de la información de producción, y me tocaría
restaurar un respaldo o antes de sacar un backup. Y son ese tipo de cosas que pues no deberían suceder. El hecho de trabajar con ambientes, ya sea pruebas, desarrollo y producción, va a garantizar que la información que nosotros tenemos en los distintos ambientes, sobre todo en producción, esté correcta y cumpla con las reglas de negocio y sobre todo con la integridad. Entonces es importante siempre tomar en cuenta esto. Sobre todo en instrucción update también es importante tomar en cuenta el where y sobre todo en esta instrucción, la delete, el where. Me ha pasado a mí que, pues, y de hecho, como les digo, me ha pasado y en producción que he hecho un delete sin utilizar el where y obviamente el delete sin where borra todas las filas de una tabla. ¿Sí? Entonces, la sintaxis parcial de un delete nos permite realizar lo siguiente, ¿no? Delete from el nombre de la tabla, es decir, yo también puedo utilizar o quitar la sentencia from cuando esté utilizando esto, y pues vamos a utilizar el nombre de la tabla, el nombre de la vista, tabla o vista, y el where, donde verían nuestras condiciones de búsqueda para borrar las filas que cumplan con dicha condición, ¿no? Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí con los datos que tenemos aquí en el ejemplo este. Y pues, por ejemplo, es importante que cuando yo quiera, por ejemplo, quiero borrar los empleados, más bien dicho, eliminar los registros de facturas del empleado que tiene el código 5, ¿no? Pongamos el código 1 mejor, porque ya en la anterior clase le borré y por eso no aparece, ¿no? Entonces tengo todos estos registros, son 345 registros del empleado 5, es decir, con lo referente a las órdenes, ¿no? Entonces el empleado 5, primero que nada, vamos a hacerle un ejemplo aquí. Voy a hacer un select asterisco from orders y voy a ver que el empleado 5 cuántas órdenes tiene. El employee orders where employee ID es igual a 5, ¿no? Entonces hago un select y veo que pues, perdón, el empleado 1 era. El 5 ya pues lo borré. Entonces dice que tiene 123 facturas del empleado 1. Pero ¿qué sucede cuando yo quiero borrar esas órdenes de ese empleado 1? Puedo utilizar de esta forma. Pongo delete from orders empleado 1, 123 facturas, ¿no? Pongo execute y me va a aparecer un error. El error que me aparece aquí es el error de la clave foránea. Es decir, voy a ir al gráfico, yo quiero borrar 5 registros de esta tabla, pero como esta tabla es padre de la tabla order details, no voy a poder hacerlo. Y eso es lo que me aparece en el error, ¿sí? Me dice, delete statement tiene un conflicto de una referencia, una restricción de referencia foránea, en este caso FK, Order Details Orders, y el conflicto ocurre cuando quiero borrar o realizar el borrado en la tabla Order Details, es decir, yo no puedo borrar los registros de la tabla Orders sin antes haber borrado los registros de la tabla Order Details. ¿Sí? Es decir, debería haber hecho algo como esto. Primero, delete from, ¿sí? Order details, perdón, acá abajo tengo. Order details, donde el código de empleado sea 1. Puedo utilizar aquí un subquery, si deseo. ¿Sí? Pongo execute. Se borraron los detalles y ahora sí puedo ejecutar el borrado de las órdenes. De tal forma que pues de esa forma yo sí puedo borrar la información. Es decir, cuando yo tengo una integridad referencial entre dos tablas, debería verificar que la integridad referencial que existe entre dos tablas debe o va de hecho desde la tabla en el que tengo la clave primaria hasta la tabla en la que tengo la clave foránea, que sería la tabla order details. La tabla donde tengo la clave primaria sería orders y order detail, que vendrían a representar nuestros detalles de facturas, vendría a ser la tabla order details. Entonces, primero debo borrar la tabla hijo
y luego borrar la tabla padre. Eso pues tomando en cuenta cuando nosotros utilicemos el orders, ¿no? Entonces es importante que pues cuando eliminemos, incluyamos dicha cláusula en el where, porque pues esto nos va a permitir borrar solo las filas en las cuales yo considero pues que necesito que pues se borren en base a ciertos elementos, sobre todo de una determinada característica. De una determinada característica, ¿sí? Vamos a ver el truncate table. ¿Qué hace el truncate table? El truncate table nos permite quitar todos los registros de una tabla, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos truncate table, nosotros realizamos una eliminación no registrada de las filas, pero borramos todos los elementos de una tabla, todos los registros de una tabla. Ahora, podría yo utilizar un delete para hacer esto, pero la diferencia entre estos dos elementos es que el delete, cuando borro una tabla, sobre todo cuando tengo una tabla en la que tengo elementos como columnas de tipo identity, cuando utilizo el delete, ¿sí? Pues la columna de tipo identity, si es que yo tenía 10 registros y borro los 10 registros utilizando el delete from, ¿sí? Y vuelvo a insertar un nuevo registro, este nuevo registro va a tener el valor de el último secuencial, es decir, el número 11, ¿sí? En cambio, si utilizo un truncate table y se borran todas las filas de la tabla, pero lo que va a hacer es, sobre todo, borrarme todas las filas y pues restablecer los parámetros de de definición, en este caso, de la tabla. Si es que la tabla tenía un identity y utilizo un truncate table, ¿sí? Borran todo, se van a borrar todos estos 10 registros que tenía y pues al tratar de insertar un nuevo registro, este nuevo registro va a tener el valor o va a tener el primer valor. Es decir, se restableció el campo que es de tipo identity. Esa es una de las diferencias importantes a tomar en cuenta y pues obviamente, si yo voy a utilizar un truncate table, debo tomar en cuenta que si yo quiero hacer este que dice truncate table orders, no puedo hacerlo. Y me puede decir por qué no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo utilizar el truncate table que tengo en la presentación ahí? Porque tengo una integridad referencial, es decir, una tabla que de hecho depende de la tabla orders, que primero debería haberse borrado, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta. Sí, esto sobre todo a la hora de utilizar el truncate table, tomar en cuenta estos siguientes elementos que voy a mencionar, ¿sí? No se pueden utilizar truncate table en la tabla que haga referencia a una restricción de clave externa. Utilizo el delete, ¿sí? Sin el where para poder hacer esto. Se puede eliminar todas las filas, pero se conserva la estructura de la tabla y los objetos asociados a ella, ¿no? La instrucción truncate tables dice que se ejecuta mucho más rápidamente que el delete porque tiene esa característica. Sobre todo dice que solo registra la cancelación de la asignación de las páginas de datos. Es decir, deja disponibles las páginas de datos para poder ser utilizadas. Y esto es importante. Si se utiliza una columna, si una tabla tiene una columna identity, pues la instrucción truncate restablece a su valor inicial, ¿sí? Importante tomar en cuenta y sobre todo cuando realicen una serie de elementos y acciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Vamos a permitir activar los micrófonos. Si es que alguien tiene alguna pregunta, pues que la pueda hacer para que la escuchemos todos. Y si no, pues utilizamos el chat también. ¿Ok? Preguntas. Entonces, vamos, si no hay preguntas, por favor, vamos a empezar a realizar. Vamos a empezar a realizar
Sí, el truncate borra todos los datos. Borra todos los datos. El truncate no tiene un where. Ese de entrada borra todos los datos. El delete puede borrar todos los datos y puede borrar ciertos elementos cuando utiliza el where. ¿Sí? Inge, disculpe, Claro que sí. cuando se utiliza el delete, ¿cómo era la forma que iba eliminando para la integridad referencial? ¿Iba de clave primaria a foránea o cuál era No, el orden? debo eliminar primero de la tabla hija. Voy a compartir esto, ¿no? Voy a compartir el diagrama. Porfa, Inge. Si yo quiero borrar una factura, que de hecho en la vida real no debería borrarse una factura, porque no puedo borrar una factura, eh, debería anularlo, debería poner en otro estado. Pero en este caso, si quisiera borrar una factura, que en este caso son las orders, debería borrar primero el detalle, es decir, primero borro order details y luego borro orders. ¿Sí? No puedo borrar orders, un registro en orders, porque este registro que voy a borrar va a ser un elemento que es dependiente o la tabla order details va a depender de este. Entonces, primero debo borrar el detalle y luego la orden. ¿Cómo verifico esto? Muy importante, la cardinalidad. Fijémonos aquí, muchos, y aquí fijémonos aquí, que es uno. ¿Sí? De esa forma, pues yo podría tener gráficamente un criterio de decir, bueno, si quiero borrar una orden, debería tomar en cuenta que primero debería borrar su detalle. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Y si no, pues vamos a pasar a indicarles lo que van a hacer y vamos a ir interactuando, de hecho, ¿sí? Vamos a la semana 2. Ya les comparto la pantalla. Aquí hay un ejercicio en clases en donde se va a pedir realizar una inserción de datos, ¿sí? Voy a compartirles la pantalla. Primero, en el ejercicio en clases, dice que insertemos 3 registros para la tabla Customers, Employee, Región y Productos. ¿Sí? Aquí vamos a tomar el siguiente criterio para insertar, porque yo sé que Customers tiene bastantes registros. Ojo, aquí va a ser una inserción, sobre todo la inserción que vamos a hacer aquí, ¿sí? La inserción que va a hacer aquí es una por una, es decir, insert into, Customers, los campos, values y los valores, ¿sí? Si voy a hacer la inserción aquí en Customers, debería tomar en cuenta lo siguiente. Voy a compartir la pantalla, ¿sí? Cuando voy a hacer la inserción, por ejemplo, mi inserción en Customers, ¿sí? Yo voy a insertar en Customers, voy a poner aquí Insert Customers, ¿no es cierto? Digamos, si voy a insertar en Customers, primero verifico esto, ¿sí? Verifico qué campos debería especificar, ¿sí? Vamos a poner por defecto, si voy a insertar un customer o un cliente nuevo, que es el Customer ID, el Company Name y el Contact Name. Y pues los demás, ustedes si desean poner, qué sé yo, el país o la ciudad, lo pueden poner. Pero estos tres más bien dicho, estos tres deben estar presentes como los nuevos registros. Es decir, debería aparecerme de esta forma. Por ejemplo, insert into Customer ID, pondré aquí values, ¿sí? Digamos, aquí el primer cliente, digamos ASD FG, se me ocurre, coma, la compañía, la que ustedes quieran, vamos a ponerle empresa y aquí le ponemos Juan Díaz, ya, qué sé yo. ¿Sí? Ahí es el primer insert. ¿Sí? Si quiero hacer otro insert, lo único que hago es copiar, pego a continuación de esto, cambio los valores, qué sé yo, QWRT, empresa Juan
Juan Muñoz, pongamos. Ya. El segundo insert. ¿Sí? Entonces, de esa forma van a ir haciendo para estas tablas que aparecen aquí en el campus virtual. ¿Sí? Pero estas las van a hacer después. Lo que necesito ahorita para participación en clase es este de aquí. Esta que está seleccionada. Realizar una tabla temporal para indicar los productos por cada distribuidor. ¿Sí? Y necesito, pues, que lo vayan realizando. Vamos a tomarse unos minutos, digamos, unos 5 minutos. Y en 5 minutos, quien vaya sacando, le voy a dar la posibilidad de que comparta su pantalla. ¿Sí? De que comparta su pantalla y poder entre todos ver si su solución es la adecuada. Por favor, entonces, vamos a tomarnos 5 minutos para realizar esta tabla temporal, tomando en cuenta lo que hemos hecho. Ejemplos ahí en el campus virtual de cómo crear una tabla temporal. Fíjense en los recursos de la clase que tenemos. Ahí pueden tener el script de lo que más o menos hicimos el día de hoy y pueden verificar. Entonces, necesito que hagamos esta consulta. Estas demás las dejamos para que lo hagan después, que no es tan complejo, pero necesito que hagan esta tabla temporal. ¿Sí? Una vez que acaben, pues van a solicitar mediante el micrófono pues, para poder activarles que compartan la pantalla. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces vamos a empezar a hacer.
A ver, vamos a compartir la pantalla del compañero para que pueda visualizar. Voy a quitar el compartido de pantalla y voy a activar para que puedan compartir múltiples personas. Así es que la persona que ya haya acabado puede compartir en este momento, por favor. Por favor, alguien que haya acabado. Recuerden que la participación en clase va a depender mucho de su participación en esto y eso también va a formar parte de sobre todo, la nota de seguimiento, que es lo que hacemos en clase, ¿no? Es que, por favor, ¿sí? Distribuidores supplier, ¿sí? Exacto, supplier. Correcto, nos compartió un compañero, sí, compañero nos compartió. Sí, un compañero nos compartió, el compañero Edison Saruma nos compartió su resolución y vamos Yo un tengo poco. solo esos dos como campos principales, el producto y la compañía. Exacto, no está Y la pidiendo tabla nada de más, ¿no? producto. Ajá. Y le inserté en una tabla, le puse nombre de tabla, no se me ocurrió más y Ya, siempre 70 y... tratemos bueno, yo sé que de pronto estás utilizando, pues veo que estás utilizando la generación mediante eso de DBO, que es el esquema. Tratemos de escribir la consulta y no obtener los nombres de esa forma, porque si esto tú algún momento quieres enviar a alguien que tenga o que no tenga permiso de ese esquema, puede generar inconvenientes o conflictos a la hora de realizar dicha consulta. Entonces siempre es importante pues quitar esto de DBO, punto, productos y eso. Entonces es mejor escribirlo, ¿no? Sí, y así pues vas a tener una... Es que al momento que el arrastro, Sí, pero puedes le escribirlo. arrastro, claro. Sí, sí, pero puedes escribir, puedes poner CL asterisco from y te sale el IntelliSense de cómo hacerlo. ¿Alguien más que haya obtenido está muy bien, de hecho, Edison, sí, muy bien. Gracias por la participación. ¿Alguien más que haya obtenido la consulta? Recuerden que voy anotando cada uno de estos elementos de quién va participando y pues eso va a verse reflejado en su nota, ¿no? Vamos a ver otro compañero que nos acaba de compartir, Edwin Casa, ¿sí? Bueno, está utilizando el alias correctamente también. Le puso a su tabla 1, correcto. Y pues utilizó el supplier ID, correcto. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más?
Ok, les voy a compartir el siguiente ejemplo que van a hacer y por lo menos quiero que lleguemos a este de aquí, ¿no? A la consulta por lo menos. ¿Sí? Por lo menos a la consulta. No, la actualización. Creo que esta no necesita, de hecho, tablas, concatenar tablas, pero por lo menos van a hacerle ese ejemplo, ¿no? De igual forma está activada el compartir la pantalla, si es que si alguien acaba puede realizar o compartir la pantalla. De igual forma los micrófonos están activados. Ok, vamos a ver el compañero. Dice que va a poner unit in stock, pues era a los discontinuados, correcto, ¿no? Muy bien, es importante siempre el tomo en cuenta una consulta para poder ver la información previa de cuántas filas se van a actualizar. Por favor, Edison, ¿ya participaste? Alguien que no sea Edison ni quien haya participado, que también participe, por favor. Recuerden que la participación en clase es evaluada. A ver, nos estás compartiendo la actualización del stock. Correcto. Muy bien, sí, de acuerdo. Muchas gracias. Hasta ahora solo han participado pocas personas. Las demás, pues, asumo que no quieren tener nota de participación en clases.
Lo importante no es, bueno, importante es que pues aprendan y sobre todo poder corregir cualquier inconveniente que tengan, ¿sí? Si no participan, como les digo, pues esto va a estar en la evaluación de este 60% de su nota. Así es que por favor participen, ¿sí? Cada clase, ¿sí? Vamos a ir eh, anotando quiénes participan y pues esto se va a ver reflejado en su nota, ¿sí? Así que por favor, necesito que participen, ¿sí? Listo, aquí tenemos bueno, una compañera que nos está compartiendo. Perfecto, nos da la ejecución. Y muy bien. Ah, nos dio un error ahí. Te olvidaste seleccionar el 1. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Listo. Muchas gracias, Jennifer. A ver, otro compañero. Víctor también nos compartió, correcto. Listo, muchas gracias. Listo, el último. El último. Ok, voy a proceder a tomar lista, por favor. Vamos a tomar lista. Y aquí pues vamos a empezar. Mariuxia Anchundia, ¿están activos sus micrófonos? Presente. Oscar Carrera. Presente, Oscar. Inge. Ya, Presente. ok. Edwin Casa. Presente, Inge. Carlos Chasi. Carlos Chasi. Ya, presente. Freddy Chávez. Presente, Inge. Franklin Encalada. Presente. Luis Guachamín. Edgar Gualotuña. Presente. Dani Jiménez. Presente, Inge. Buenas noches. Alexis Luna. Alexis Luna. Elena Mariscal. Presente. Víctor Morocho. Víctor Morocho. Jennifer Tinoco. Presente. Jason Yaselga. Presente, Inge. Edison Saruma. Edison. Presente, profe. Ya, listo. A quien no nombré, por favor, me pone en el chat su nombre.
si es posible, quienes no hayan nombrado. Me pone su nombre en el chat y su número de cédula. Y si es que ya realizó algún trámite para la legalización de su matrícula, pues me avisa para poder hacer el seguimiento. Ya, Franklin. Entonces, Franklin, aquí vamos a revisar y yo ya voy a reportar este caso. No sé si tú ya hiciste el trámite de legalización de la matrícula. Sí, Inge, sino que no sé si es que se escuchó mi micrófono porque está medio falloso. Entonces sí dije presente, pero no estoy seguro si me puso en lista. Ah, pero sí constas, déjame ver. Franklin, sí. ¿cuál tu apellido? Franklin Encalada. Ah, sí estás, ya te puse. Ya, perfecto. Ya, gracias. Entonces, por favor, realicen los ejercicios. Por favor, tienen mi correo electrónico si alguien tiene algún inconveniente, si alguien tiene alguna duda. Y pues para poderles asistir, poderles ayudar en el transcurso de la semana. Lo importante es que hagan las tareas, hagan los ejercicios. Es la única forma de tener práctica y sobre todo destrezas con respecto a este tipo de sentencias. Y pues nos estaríamos viendo la siguiente semana. Les agradezco mucho por su presencia. Por favor, participen en clase. Inge, ¿todavía está abierta las participaciones o no? Porfa, revisa. ¿De qué? Ya me salió, creo que me salió el último ejercicio. ¿Puede revisar? A ver, tenemos un minuto. A ver, que nos comparte el compañero. Sí, ahí me salió. Oscar Carrera, a ver, listo. Sí, en delante me daba un problema porque quería ponerle un nombre adicional, pero ya no le pude. Ok, sí, está correcto. Ya, ok, gracias, Inge. Muy amable. Inge, yo quisiera que me ayude con una parte de, yo sé, en esta semana recién me estoy incorporando directamente ya a su materia. Ya, ¿tú constas en lista? ¿Mande? ¿Tú constas en lista? ¿Cuál es tu nombre? Claro, pero el chasis. Pero la parte, yo necesito justificar la semana anterior por el problema de la legalidad de la matrícula. No asistí porque no sabía si iba a estudiar o no. Entonces, lo que me pidió el ingeniero Recalde es que a cada ingeniero le solicite que en el registro de asistencias, en semana 1 ponga actualizar para que a mí en el SIGE ya me salga su materia. Ya, sí, estaba haciendo eso. Sí, estaba haciendo eso. Es que asumo que te debe haber aparecido. Con todo, envíame un correo indicándome esta novedad para, si no puso la asistencia, yo comunicarme con sistematización para que nos solucione. Claro, porque simplemente me dijo que tienen que poner en la semana 1, poner. Sí lo hice, pero en caso de que no aparezca no aparezcas con asistencia, quisiera que pues me mandes un correíto para revisarlo, ¿ya? Ya. Muchas gracias, eso, jóvenes. Entonces yo ya le envío. Que tengan una buena noche. Inge, un ratito. Inge, verá, el compañero Henry Morocho sí estaba conectado. Lo que pasa es que al momento de querer compartir la pantalla para hacer el ejercicio, se le ha desconectado, algo ha pasado con él. Y entonces no pudo estar en la lista, entonces me dice que por favor le dé registrando. Que me envíe un correo. Henry Morocho, yo ya le digo. Ya, gracias, Inge. Listo, muchas gracias, jóvenes. Tengan una buena noche. Gracias, Inge. Buenas noches.